Volumen 4, capítulo 178, febrero 22 de 1903. El pecado es veneno, y el dolor es el contraveneno. Encontrándome en mi habitual estado, por poco tiempo he visto a mi adorable Jesús y me ha dicho: hija mía, el pecado ofende a Dios e hiere al hombre. Y como fue cometido por el hombre y fue ofendido Dios, para recibir una plena satisfacción se necesitaba un hombre y un Dios que satisficiera. Y los 30 años de mi vida mortal dieron satisfacción por las 3 edades del mundo, por los 3 diferentes estados de ley, la natural, la escrita y la de la gracia, y por las 3 diversas edades de cada hombre: adolescencia, juventud y vejez. Yo por todos di satisfacción, merecí e impetré, y mi humanidad sirve de escalera para subir al cielo. Pero si el hombre no sube esta escalera con el ejercicio de las propias virtudes, en vano intenta subir y volverá inútil para sí mismo mi obrar. Entonces yo, oyendo nombrar el pecado, he dicho: Señor, háblame un poco de por qué te complace tanto cuando un alma se duele de haberte ofendido. Y él: el pecado es un veneno que envenena toda el alma y la vuelve tan deforme que llega a hacer desaparecer en ella mi imagen. Y el dolor destruye este veneno y le restituye mi imagen. El verdadero dolor es un contraveneno. Y conforme el dolor destruye el veneno, hace un vacío en el alma, y este vacío lo llena mi gracia. Esta es la causa de mi agrado, porque veo resucitada por medio del dolor la obra de mi redención. Volumen 6, capítulo 21, febrero 22 de 1904. El gran don de tener una víctima. Esta mañana, encontrándome en mi habitual estado, en cuanto he visto al bendito Jesús, veía personas que sufrían, y yo rogaba a Jesús que las liberara de aquellos sufrimientos a una costa de sufrir yo en lugar de ellos. Y Él me ha dicho: si tú quieres sufrir tanto porque eres víctima, ¿qué pasará después cuando no esté la víctima? Entonces verán el vacío que sentirán aquellos que te rodean, el propio país y también los reinos. Oh, ¿cómo conocerán entonces con la pérdida el gran bien que yo les había dado dándoles una víctima? Volumen 12, capítulo 153, febrero 22 de 1921. El tercer fiat dará tal gracia a la criatura que la hará casi regresar al estado de origen, y entonces Dios tomará su perpetuo reposo en el último fiat. Estaba en mi habitual estado, y mi dulce Jesús estaba silencioso, y le he dicho: amor mío, ¿por qué no me dices nada? Y Jesús: hija mía, es mi costumbre después de haber hablado el hacer silencio. Quiero reposarme en mi misma palabra, es decir, en mi misma obra salida de mí,
Y esto lo hice en la creación, después de haber dicho fiat luz, y la luz fue, fiat a todas las demás cosas, y las cosas salieron a la vida. Quise reposar, y mi luz eterna reposó en la luz salida en el tiempo. Mi amor reposó en el amor con el que investía todo lo creado. Mi belleza reposó en todo el universo, el cual adorné con mi misma belleza, como también reposó mi sabiduría y potencia, con las que ordené todo con tal sabiduría y potencia, que yo mismo mirando todo dije, como es bella la obra salida de mí, quiero reposarme en ella. Así hago con las almas. Después de haber hablado quiero reposarme y gozar los efectos de mi palabra. Después de esto ha agregado, digamos juntos, fiat. Y todo, cielo y tierra se llenaban de adoración a la majestad suprema. Y de nuevo ha repetido, fiat, y la sangre, las llagas, las penas de Jesús surgían, se multiplicaban al infinito. Y después por tercera vez, fiat. Y este fiat se multiplicaba en todas las voluntades de las criaturas para santificarlas. Después me ha dicho, hija mía, estos tres fiat son el creante, el redimente y el santificante. Al crear al hombre lo doté con tres potencias, inteligencia, memoria y voluntad. Con tres fiat cumpliré la obra de la santificación en el hombre. Ante el fiat creante, la inteligencia del hombre queda como raptada y cuántas cosas comprende de mí y de cómo lo amo, estando yo oculto en todas las cosas creadas para hacerme conocer y darle amor para hacerme amar. En el fiat de la redención, la memoria queda como encadenada por los excesos de mi amor al sufrir tanto para ayudar y salvar al hombre en el estado de la culpa. En el tercer fiat, mi amor quiere desahogar de más, quiere asaltar a la voluntad humana. Quiero poner como sostén de su voluntad mi misma voluntad, de manera que la voluntad humana quedará no solo raptada, encadenada, sino sostenida por una voluntad eterna, la cual, haciéndose apoyo a todo, el hombre casi no le podrá escapar. No terminarán las generaciones si antes no reina mi voluntad en la tierra. Mi fiat redentor se pondrá en medio, entre el fiat creante y el fiat santificante. Se entrelazarán los tres juntos y cumplirán la santificación del hombre. El tercer fiat dará tal gracia a la criatura de hacerla regresar casi al estado de origen, y entonces, cuando haya visto al hombre como salió de mí, mi obra será completa y tomaré mi perpetuo reposo en el último fiat. Únicamente la vida en mi querer dará de nuevo al hombre el estado de origen. Por eso sé atenta y junto conmigo ayúdame a completar la santificación de la criatura. Yo al oír todo esto le he dicho, Jesús, amor mío, yo no sé hacer como haces tú, ni como tú me enseñaste, y casi tengo miedo de tus reproches si no hago bien lo que quieres de mí. Y él todo bondad. También yo sé que no puedes hacer perfectamente lo que te digo, pero a donde tú no llegues, te suplo yo. Pero es necesario que te animes y que comprendas lo que debes hacer, a fin de que si no haces el todo, hagas lo que puedas. Pero mientras te hablo, tu voluntad quede encadenada a la mía y quisieras hacer lo que te digo.
y yo lo tomo como si todo lo hicieras. Y yo, ¿cómo se podrá divulgar y enseñar a los demás este modo de vivir en el querer divino? ¿Y quién es el que se prestará a esto? Y Jesús, hija mía, si a pesar de haber descendido a la tierra, ninguno se hubiera salvado, la obra de glorificar al Padre estaba ya completa. Así ahora, a pesar de que ningún otro quisiera recibir este bien, lo que no será, tú sola me bastarás y me darás la gloria completa que quiero de todas las criaturas. Volumen 15, capítulo 8. Febrero 22 de 1923. Temor al fingimiento. Quien debe subir más alto que todos, debe descender en lo más bajo. Me encontraba muy angustiada por el pensamiento de que mi estado era un continuo fingimiento. ¿Qué golpe tan despiadado es esto para mí? Me llama a todas las desgracias, me pone por debajo de todos los desgraciados y aún de los mismos condenados. Alma más perversa que yo no ha existido nunca en la tierra. Pero lo que más me duele es el no poder salir de este estado de fingimiento, pues confesaría mi culpa y a costa de mi vida no lo haría más. Y Jesús, que es tan bueno, en su infinita misericordia perdonaría a esta alma, la más perversa de todas. Entonces, después de haber pasado una de estas tormentas, mi siempre amable Jesús se ha hecho ver y yo le he dicho: amado Jesús mío, qué feo pensamiento es este. No permitas que exista en mí el fingimiento. Mándame la muerte, antes que ofenderte con el vicio más feo como es el fingimiento. Esto me aterroriza, me aplasta, me aniquila, me arranca de tus dulces brazos y me pone bajo los pies de todos, aun de los mismos condenados. Mi Jesús, tú dices que me amas mucho y después permites esta separación de mi alma de ti. ¿Cómo puede resistir tu corazón ante tanto dolor mío? Y Jesús, hija mía, ánimo, no te abatas. Quien debe subir más alto que todos, debe descender en lo más bajo, por debajo de todos. De mi madre, reina de todos, se dice que fue la más humilde de todos, porque debía ser superior a todos. Pero para ser más humilde que todos, debía descender en lo más bajo, por debajo de todos. Y mi celestial mamá, con el conocimiento que tenía de su Dios creador y quién era ella, criatura, descendía tanto en lo bajo, que a medida que ella descendía, así nosotros la elevábamos, pero tanto, que no hay ninguno que la iguale. Así es de ti, la pequeña hija de mi querer, para darle el primado en mi voluntad, debiendo elevarla sobre todos, la hago descender a lo más bajo, por debajo de todos. Y por cuanto más desciende, tanto más la elevo y la hago tomar lugar en el querer divino. Oh, cómo me rapta cuando a quien está sobre de todos, la veo por debajo de todos. Yo corro, vuelo, para tomarte en mis brazos, y hago ensanchar tus confines en mi voluntad. Por eso permito todo para tu bien, y también para cumplir mis más altos designios sobre ti. Pero no quiero que pierdas tiempo en pensar y pensar en esto. Cuando te tomo en mis brazos, haz todo a un lado y sigue mi querer.
Volumen 16, capítulo 50, febrero 22 de 1924. Dios gozó las alegrías de la creación hasta que el hombre pecó. Luego las gozó cuando vino a la luz la Virgen Santísima. Después cuando vino el Verbo a la tierra, y las gozará cuando las almas vivan en el querer divino. Estaba pensando en lo que está dicho antes, y decía para mí: ¿será posible que el Señor bendito, después de tantos siglos, no haya gozado de las puras alegrías de la creación y que espera el vivir en el divino querer para recibir estas alegrías, esta gloria y la finalidad para la cual todo fue creado? Mientras pensaba esto y otras cosas, mi dulce Jesús se ha hecho ver en mi interior y con una luz que me enviaba la inteligencia, me ha dicho: hija mía, las puras alegrías de la creación, mis inocentes entretenimientos con la criatura, los he gozado, pero a intervalos, no perennemente, y las cosas cuando no son estables y continuas, acrecientan mayormente el dolor y hacen desear más el gozárselas de nuevo, y se haría cualquier sacrificio para hacerlas permanente. En primer lugar, gocé las puras alegrías de la creación cuando después de crear todo, creé al hombre, hasta que él pecó. Entre él y nosotros había sumo acuerdo, alegrías comunes, inocentes entretenimientos. Nuestros brazos estaban siempre abiertos para abrazarlo, para darle nuevas alegrías, nuevas gracias, y con el dar, nosotros nos divertíamos tanto de formar para nosotros y para él una fiesta continua. Para nosotros el dar es gozar, es felicidad, es diversión. En cuanto pecó y rompió su voluntad con la nuestra, todo terminó, porque no estando más en él la plenitud de nuestra voluntad, faltaba la corriente para poder dar y poder continuar la vida de felicidad de ambas partes. Mucho más, pues faltando en él nuestra voluntad, le faltaba la capacidad y la salvaguardia para poder custodiar nuestros dones. En segundo lugar, gozamos las puras alegrías de la creación cuando después de tantos siglos vino a la luz del día la Virgen Inmaculada, habiendo sido ella preservada aún de la sombra de la culpa y poseyendo toda la plenitud de nuestra voluntad, no habiendo habido entre ella y nosotros ni la sombra de ruptura entre la voluntad suya y la nuestra, nos fueron restituidas las alegrías y nuestros inocentes entretenimientos. Nos trajo como en su regazo todas las fiestas de la creación, y nosotros le dimos tanto, y nos divertíamos tanto en darle, de enriquecerla a cada instante de nuevas gracias, nuevos contentos, nueva belleza, de no poder contenerlos más. Pero la emperatriz criatura no duró largamente en la tierra, pasó al cielo, y no encontramos ninguna otra criatura en el bajo mundo que perpetuara nuestros entretenimientos y nos trajera las alegrías de la creación. En tercer lugar, gozamos de las alegrías de la creación cuando yo, Verbo eterno, descendí del cielo y tomé mi humanidad. Ah, mi amada mamá, con poseer la plenitud de mi voluntad, había abierto las corrientes entre el cielo y la tierra, había puesto todo en fiesta, cielo y tierra, y la divinidad, estando en fiesta, por amor de tan santa criatura, me hizo concebir en su virginal seno, dándole la fecundidad divina para hacerme cumplir la gran obra de la redención.
Si no hubiera estado esta Virgen excelsa, que tomase el primado en mi voluntad y que habría hecho vida perfecta en mi querer, viviendo en él como si no tuviese voluntad propia, y que con hacer esto puso en corriente las alegrías de la creación y nuestras fiestas, jamás el Verbo eterno habría venido a la tierra para cumplir la redención del género humano. ¿Ves entonces cómo la cosa más grande, más importante, que más satisface, que más atrae a Dios, es el vivir en mi querer? Y quien vive en él vence a Dios y hace dar de Dios dones tan grandes, de dejar estupefactos cielo y tierra, y que por siglos y siglos no se habían podido obtener. Oh, cómo mi humanidad, estando en la tierra y conteniendo la misma vida del querer supremo, más bien que era inseparable de mí, llevaba en modo completo a la divinidad todas las alegrías, la gloria y la correspondencia del amor de toda la creación. Y la divinidad fue tan feliz que me dio el primado sobre todo, el derecho de juzgar a todas las gentes. Oh, qué bien obtuvieron las criaturas sabiendo que un hermano suyo que tanto las amaba y tanto había sufrido para ponerlas a salvo, debía ser su juez. La divinidad, al ver en mí encerrada toda la finalidad de la creación, como si se despojase de todo, me concedió todos los derechos sobre todas las criaturas. Pero mi humanidad pasó al cielo, y no quedó en la tierra quien perpetuase el vivir del todo en el querer divino, y por lo tanto, elevándose sobre todo y todos en nuestra voluntad, nos trajera las puras alegrías, y nos hiciera continuar nuestros inocentes entretenimientos con una criatura terrestre. Así que nuestras alegrías fueron interrumpidas, y nuestros juegos despedazados en la faz de la tierra. Entonces, yo al oír esto he dicho: Jesús mío, ¿cómo puede ser esto que tú dices? Es verdad que nuestra mamá pasó al cielo y tu humanidad también, pero no os llevasteis con vosotros las alegrías, en modo de poder continuar vuestros entretenimientos inocentes en el cielo con vuestro Padre Celestial. Y Jesús: las alegrías del cielo son nuestras, y ninguno nos la puede quitar ni disminuir. En cambio, las que nos vienen de la tierra, estamos en acto de adquirirlas, y el juego viene formado precisamente en el acto de las nuevas adquisiciones. Entre la adquisición de la victoria o la pérdida, vienen a formarse las alegrías de la adquisición, o si queda derrotada, vienen formados los dolores de la derrota. Ahora vengamos a nosotros, hija mía. Cuando yo vine a la tierra, el hombre estaba tan entregado al mal y tan lleno de voluntad humana, que el vivir en mi querer no encontraba lugar, y yo, en mi redención, le impetré primero la gracia de la resignación a mi voluntad, porque en el modo como se encontraba, era incapaz de recibir el don más grande del vivir en mi querer. Y luego le impetré la gracia más grande, como corona y cumplimiento de todas las gracias, el vivir en mi querer, a fin de que nuestras puras alegrías de la creación y nuestros entretenimientos inocentes tomaran de nuevo su curso en la faz de la tierra. Mira, han pasado cerca de 20 siglos desde que las verdaderas, las plenas alegrías de la creación han estado interrumpidas, porque no encontramos capacidad suficiente, despojamiento total de voluntad humana en donde poder confiar las propiedades de nuestro querer. Ahora, para hacerlo, debíamos elegir a una criatura
que más se acercara y se hermanara con las humanas generaciones. Pues si pusiera como ejemplo a mi mamá, se habrían sentido muy distantes de ella y habrían dicho: ¿cómo no debía vivir en el querer divino si fue la exenta de toda mancha, aun de origen? Por tanto habrían levantado los hombros y no se habrían dado ni un pensamiento. Y si ponía como ejemplo mi humanidad, se habrían espantado aún más y habrían dicho: era Dios y hombre, y siendo la voluntad divina su vida propia, no es de asombrarse su vivir en el querer supremo. Entonces, para hacer que en mi iglesia pudiera tener vida este vivir en mi voluntad, debía yo hacer un escalón, descender más a lo bajo, elegir de en medio de ellos a una criatura, a la cual, dotándola de las gracias suficientes y haciéndome camino en su alma, debía vaciarla de todo, haciéndole comprender el gran mal de la voluntad humana, de manera que la aborreciera tanto de preferir la muerte antes que hacer su voluntad. Y luego, haciéndole don de mi voluntad divina y poniéndome en actitud de maestro, le he hecho comprender toda la belleza, la potencia, los efectos, el valor, el modo como debía vivir en mi voluntad eterna. Para hacer que pudiera vivir en ella, he establecido en ella la ley de mi voluntad. He hecho como en una segunda redención, donde establecí el Evangelio, los sacramentos, las enseñanzas, como vida principal para poder continuar la redención. Si nada hubiera dejado, ¿de dónde se debían afianzar? ¿Qué hacer? Así he hecho del vivir en mi querer. ¿Cuántas enseñanzas no te he dado? ¿Cuántas veces no te he conducido de la mano en los eternos vuelos de mi querer, y sobrevolando tú sobre todo lo creado, has llevado a los pies de la divinidad las puras alegrías de la creación y nos hemos entretenido junto contigo? Ahora, con haber elegido a una criatura que aparentemente no tiene gran disparidad con ellas, tomarán ánimo, y encontrando las enseñanzas, el modo, y conociendo el gran bien que hay en el vivir en mi querer, lo harán propio, y así las puras alegrías de la creación y nuestros inocentes entretenimientos no estarán más despedazados en la faz de la tierra. Y aunque fuera una sola criatura por generación que viva en nuestro querer, será siempre fiesta para nosotros, y en las fiestas se hace siempre más ostentación y se es siempre más generoso en dar. Oh, cuántos bienes obtendrán a la tierra mientras se divierte sobre su faz su mismo Creador. Por tanto, mi querida hija, sé atenta a mis enseñanzas, porque se trata de hacerme fundar una ley no terrestre, sino celestial, no ley de sola santidad, sino ley divina, ley que no hará más distinguir a los ciudadanos terrestres de los celestiales, ley de amor que destruyendo todo lo que pueda impedir aún la sombra de la unión con su Creador, pondrá en común sus bienes, quitándole todas las debilidades, las miserias del pecado original. La ley de mi voluntad pondrá tal fuerza en el alma, de servirle de dulce encanto, de manera de adormecer los males de la naturaleza y sustituirlos con el dulce encanto de los bienes divinos. Recuerda cuántas veces me has visto escribir en el fondo de tu alma. Era la nueva ley del vivir en mi querer, en la cual yo me deleitaba antes de escribirla para agrandar tu capacidad, y luego me ponía de maestro para explicártela. ¿Cuántas veces no me has visto taciturno, pensativo en el fondo de tu alma? Era el gran trabajo de mi querer que estaba formando, y tú, no viéndome hablar, te lamentabas que yo no te amaba más. Ah,
Era precisamente entonces cuando mi querer derramándose en ti ensanchaba tu capacidad, te confirmaba en él y te amaba además. Por eso no quieras investigar nada de lo que hago, sino que segura, repósate siempre en mi voluntad. Volumen 17, capítulo 32, febrero 22 de 1925. Cómo Dios, al crear al hombre, formó diferentes caminos para facilitarle la entrada en su voluntad, por lo tanto, en la patria celestial. Estaba pensando en el santo querer divino y pedía a mi amable Jesús que por su bondad me diera la gracia de que en todo cumpliera su santísima voluntad. Y decía: tú que amas y quieres que tu voluntad se haga, ayúdame, asísteme, pon a cada instante tu querer en mí, a fin de que ninguna otra cosa pueda tener vida en mí. Ahora, mientras rezaba, mi dulce Jesús se ha movido en mi interior, y estrechándome fuerte a él, me ha dicho: hija mía, cómo me hiere el corazón la oración de quien busca solo mi querer. Siento el eco de mi oración que hice estando yo sobre la tierra. Todas mis oraciones se reducían a un punto solo: que la voluntad de mi Padre, tanto sobre mí como sobre todas las criaturas, se cumpliera. Fue el más grande honor para mí y para mi Padre Celestial, que en todo hice su santísima voluntad. Mi humanidad, con hacer siempre y en todo la voluntad del Eterno, abría las vías entre la voluntad humana y la divina, cerradas por la criatura. Tú debes saber que la divinidad, al crear al hombre, formó muchas vías de comunicación entre el Creador y la criatura. Vía eran las tres potencias del alma: la inteligencia, vía para comprender mi voluntad; la memoria, vía para recordarse de ella continuamente; y la voluntad, en medio de estas dos vías, formaba la tercera vía para irse en la voluntad de su Creador. La inteligencia y la memoria eran el sostén, la defensa, la fuerza de la vía de la voluntad para que no pudiera desviarse ni a derecha ni a izquierda. Vía era el ojo para que pudiera ver las bellezas, las riquezas que hay en mi voluntad. Vía era el oído para que pudiera escuchar las llamadas, las armonías que hay en ella. Vía era la palabra en la cual pudiera recibir mi continuo desahogo de mi palabra fiat y los bienes que mi fiat contiene. Vía eran las manos, que elevándolas en sus obras en mi voluntad, hubiera llegado a unificar sus obras a las obras de su Creador. Vía eran los pies para seguir los pasos de mi querer. Vía era el corazón, los deseos, los afectos, para llenarse del amor de mi voluntad y reposarse en ella. Mira entonces cuántas vías hay en la criatura para venir en mi voluntad siempre y cuando lo quiera. Todas las vías estaban abiertas entre Dios y el hombre, y en virtud de nuestra voluntad, nuestros bienes eran suyos. Además era nuestro Hijo, imagen nuestra, obra salida de nuestras manos y del aliento ardiente de nuestro seno. Pero la voluntad humana, ingrata, no quiso gozar de los derechos que nosotros le dimos sobre nuestros bienes, y no queriendo hacer nuestra voluntad hizo la suya, y haciendo la suya formó las barreras y los muros en todos esos caminos y se restringió en el mísero cerco de su voluntad. Perdió la nuestra y anduvo errante en el exilio de sus pasiones, de sus debilidades, bajo un cielo tenebroso cargado de rayos y de tempestades. Pobre hijo en medio de tantos males queridos por él mismo. Así que cada acto de voluntad humana,
Es una barrera que pone a la mía. Es una reja que forma para impedir la unión de nuestros quereres y la comunicación de los bienes entre el cielo y la tierra queda interrumpida. Mi humanidad, compadeciendo y amando con infinito amor al hombre, con hacer en todo la voluntad de mi Padre, mantuvo íntegras estas vías, e impetró quitar las barreras y romper las cercas que la voluntad humana había formado. Así que abrí de nuevo los caminos a quien quiera venir en mi voluntad, para restituirle los derechos que por nosotros habían sido dados al hombre cuando lo creamos. Las vías son necesarias para facilitar el camino. Son medios para poder frecuentemente hacer una visita a su propia patria celestial, y conociendo cuán bella es su patria, cuán feliz está en ella, la ame y aspire a tomar la posesión, por tanto, viva desapegado del exilio. Estos caminos en la criatura eran necesarios para hacer que frecuentemente subiera a su verdadera patria, la conociera y la amara, y una señal de que el alma está en estas vías y de que ama su patria celestial es si poniéndose en camino en nuestra voluntad hace sus visitas. Esta es también una señal para ti. ¿No recuerdas cuántas veces tomabas el camino del cielo y penetrabas en las regiones celestiales, y haciendo tu breve visita, mi querer te hacía descender de nuevo al exilio, y tú, amando la patria, el exilio te parecía feo y casi insoportable? Este amar la patria, sentir la amargura de vivir en el exilio, es una buena señal para ti que la patria es tuya. Mira, también en las cosas bajas de este mundo sucede igual. Si uno tiene una gran posesión, se forma el camino para ir frecuentemente a visitarla, a gozarla, a tomar los bienes que hay en ella, y mientras la visita, la ama y se la lleva en su propio corazón. Pero si en cambio no se forma un camino, jamás visita su posesión, porque sin camino es casi inaccesible, y no habla nunca de ella. Esto es señal de que no la ama y desprecia sus mismos bienes, y a pesar de que podía ser un rico, él, por su mala voluntad, es un pobre que vive en la más escuálida miseria. He aquí por qué mi sabiduría al crear al hombre quiso formar las vías entre yo y él, para facilitarle la santidad, la comunicación de nuestros bienes y la entrada a la patria celestial. Volumen 25, capítulo 26. Febrero 22 de 1929. Cuando Luisa escribe, el querer divino es el que dicta, se hace actor y espectador. Orden ordinario y orden extraordinario que tiene la divinidad en la creación. Estando en la máxima amargura de la privación de mi dulce Jesús, estaba escribiendo lo que está escrito arriba, y si bien lo hacía con un esfuerzo increíble, debido al estado en que me encontraba, sin embargo, lo quería hacer para darle como un último testimonio de homenaje a aquel fiat que con tanto amor se había manifestado conmigo, y ahora, aunque tanto escasea en su decir, no quiero que las pequeñas gotitas de luz que me manifiesta queden perdidas. Y pensaba entre mí, quién sabe y no sea la última gotita de luz que pongo sobre el papel. Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús ha salido de dentro de mi interior, y poniéndome los brazos al cuello, me ha estrechado fuertemente en sus brazos y me ha dicho: hija mía, en cuanto te has puesto a escribir, me he sentido atraer tan fuerte
que no he podido resistir, de modo que desbordando de ti mi fiat, me ha puesto fuera para dirigir, mientras tú escribes, lo que te he manifestado sobre mi querer divino. Esto es un empeño, es derecho sagrado y divino que él tiene, de ser el actor, el que dicta, y el espectador mientras tú escribes, a fin de que todo sea luz y verdades sorprendentes, en modo que se pueda conocer a claras notas los rasgos divinos de mi voluntad. ¿Crees que seas tú la que escribe? No, no. Tú no eres otra cosa que la parte superficial, la sustancia, la parte primaria. La que dicta es mi divina voluntad. Y si tú pudieras ver la ternura, el amor, las ansias con las cuales pone su vida mi fiat sobre estas hojas, tú te morirías destrozada de amor. Dicho esto, se ha retirado en mi interior, y yo, como reanimándome del encantamiento de Jesús, continué escribiendo, pero me sentía toda luz, sentía que todo se me sugería, que se me ponían las palabras en la boca. Yo no sé decir lo que sentía al escribir. Después de haber terminado de escribir, me he puesto a rezar, pero con el clavo en el corazón, porque no sabía cuándo regresará nuevamente Jesús, y me lamentaba porque aún no me lleva al cielo. Entonces recordaba las tantas veces que me había puesto en condiciones de fin de vida, como si estuviera en acto de atravesar las puertas del cielo, y mientras estaban en acto de abrirse para recibirme en la beata morada, la obediencia se había impuesto sobre mi pobre existencia, y cerrándome las puertas, era obligada a permanecer en el duro exilio de la vida. Oh, cómo, si bien santa, es cruel y casi tirana la bendita obediencia en ciertas circunstancias. Y pensaba entre mí, quisiera saber si ha sido la obediencia o bien no ha llegado el punto final de mi existencia acá abajo. Pero mientras esto pensaba y tantas otras cosas se amontonaban en mi mente, con una amargura indecible que parecía que me envenenaba, mi sumo bien Jesús, mi amada vida me ha sorprendido, y haciéndose ver de nuevo me ha dicho: hija mía, debes saber que en nuestra divinidad está el orden ordinario para toda la creación, y esto no es cambiado por cualquier incidente, ni un punto, ni un minuto antes, ni un minuto después. La vida termina cuando está establecido por nosotros. Somos inmutables a este respecto. Pero también en nosotros está el orden extraordinario, y como somos dueños de las leyes de toda la creación, tenemos el derecho de cambiarlas cuando queremos. Pero si las cambiamos, debe entrar dentro una gran gloria nuestra y un bien grande a toda la creación. No por cosas pequeñas cambiamos nuestras leyes. Ahora, hija mía, tú sabes que la obra más grande es establecer el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, hacerlo conocer. No hay bien que la criatura pueda recibir si no lo conoce. Qué maravilla entonces es la tuya, si hemos cedido a la obediencia para no hacerte morir. Mucho más que tú, por la conexión que tienes con mi fiat divino, entras en el orden extraordinario, y siendo cada conocimiento de mi querer divino, tantas vidas divinas salidas de nuestro seno, se necesitaba el sacrificio de tu vida para recibirlas y la privación del mismo cielo, del cual te arrancaba la obediencia. Además de esto, siendo mi divina voluntad, sus conocimientos, su reinar, no sólo el más grande bien a la tierra, sino la gloria completa a todo el cielo rogaba que cedieras a las oraciones de quien te ordenaba, y yo, por atención de mi querer, mientras te abría las puertas, cedía a sus oraciones.
¿Crees tú que yo no conozco tu gran sacrificio, tu martirio continuado de estar lejana de la patria celestial y solo por cumplir mi querer en quien te ordenaba? Y que este sacrificio me ha arrancado las tantas vidas de los conocimientos de mi fiat. Y además, se necesitaba un alma que conociera el cielo y cómo se hace mi voluntad divina en la morada celestial, para poder confiar sus secretos, su historia, su vida, y que apreciándolos hiciera de ellos vida propia, y que estuviera dispuesta a sacrificar su vida para hacer que otros pudiesen conocer un bien tan grande. Jesús ha hecho silencio, y yo, sintiéndome sufriente, me lamentaba y reprochaba a Jesús porque no me llevaba con él al cielo. Y él: ánimo, hija mía, falta poco de los escritos sobre mi fiat divino. Mi mismo silencio dice que estoy por cumplir las grandes manifestaciones del Evangelio del reino de mi divina voluntad. Esto hice en el reino de la redención. Los últimos días de mi vida no agregué más bien me escondí. Y si alguna cosa dije, era repetición para confirmar lo que había dicho, porque era suficiente lo que había dicho para hacer que todos pudiesen recibir el bien de ser redimidos. Solo quedaba que lo aprovecharan. Así será del reino de mi divina voluntad. Cuando haya dicho todo, de modo que nada puede faltar para poder recibir el bien de conocerlo y para poder poseer todos sus bienes, entonces no tendré más interés de tenerte sobre la tierra. Quedará en ellos el aprovecharlo. Fiat in voluntate Dei. Deo gratias. Volumen 28, capítulo 1. Febrero 22 de 1930. Quien vive en la divina voluntad queda circundado por la inmutabilidad divina. Muerte del bien, sacrificio de la vida para hacerlo resurgir. Estoy siempre en poder del fiat divino, que sabe conquistar dulce y fuertemente. Con su dulzura me atrae en modo irresistible, con su fuerza me vence, de modo que puede hacer de mí lo que quiere. Oh querer santo, ya que tú me conquistas, haz que con tu misma fuerza y dulzura te venza a ti, y cediendo a mis súplicas continuas, ven a reinar sobre la tierra. Forma tu dulce encanto al querer humano, y todo llegue a ser voluntad divina sobre la tierra. Mientras estaba pensando acerca del querer divino, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior y haciéndose ver, me ha dicho: hija mía, si tú supieras qué significa darse en poder de mi divina voluntad. El alma queda circundada por nuestra inmutabilidad y todo se vuelve para ella inmutable: la santidad, la luz, la gracia, el amor. Así que no siente más lo cambiante de los modos humanos, sino la estabilidad de los modos divinos. Por eso, quien vive en mi querer divino, se puede llamar cielo que está siempre fijo y estable en su puesto de honor con todas sus estrellas. Y si gira, como es todo el conjunto de la creación que gira, por eso no cambia de puesto ni varía, sino que queda siempre inmutable el cielo con todas sus estrellas. Así es el alma que vive en mi divina voluntad. Podrá girar, hará varias acciones, pero como girará en la fuerza motora de mi fiat divino y en el conjunto de mi voluntad,
será siempre cielo e inmutable en sus bienes y en las prerrogativas con las que la ha dotado mi suprema voluntad. En cambio, quien vive fuera de mi fiat divino, sin su fuerza motriz, se puede llamar como aquellas estrellas errantes que se precipitan en el espacio como si no hubiese un puesto fijo para ellas, y son obligadas, como estrellas errantes, a correr como al precipicio, como si se hubieran extraviado de la bóveda del cielo. Así es el alma que no hace ni vive en mi divina voluntad. Ella se cambia a cada ocasión, siente en ti tanta variedad de cambios, que siente fastidio de repetir un bien continuado, y si algún resplandor de luz hace salir de sí, es como el centelleo de las estrellas errantes que rápidamente desaparece. Se puede decir que la señal para conocer si se vive de voluntad divina es esta: la inmutabilidad en el bien. Y cambiarse a cada incitación es señal si es que se vive del querer humano. Después de esto, seguía los actos del fiat divino. Giraba en las obras de la creación, en el Edén, en los lugares y personas más notables de la historia del mundo, para pedir a nombre de todos el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, el hombre, con sustraerse de mi divina voluntad, dio muerte a los bienes que mi querer divino habría hecho surgir en él si no hubiese sido rechazado. En cuanto él salió, en ese instante moría el acto continuo de la vida divina en el hombre. Moría la santidad que siempre crece, la luz que siempre surge, la belleza que jamás se detiene para siempre embellecer, el amor incansable que jamás dice basta, que siempre, siempre quiere dar, mucho más que, rechazando a mi divina voluntad, moría el orden, el aire, el alimento que debía nutrirlo continuamente. Mira entonces cuántos bienes divinos hizo morir en sí mismo el hombre al sustraerse de mi divina voluntad. Ahora, donde ha estado la muerte del bien, se requiere el sacrificio de la vida para hacer resurgir el bien destruido. He aquí porque, justa y sabiamente, cuando he querido renovar el mundo y dar un bien a las criaturas, he pedido el sacrificio de vida, como pedí el sacrificio a Abraham, que me sacrificara a su único hijo, como en efecto lo hizo, pero impedido por mí se detuvo, y en aquel sacrificio, que le costaba a Abraham más que su propia vida, resurgía la nueva generación donde debía descender el divino libertador y redentor, que debía hacer resurgir el bien muerto en la criatura. Con el andar del tiempo, permití el sacrificio de Jacob, con el gran dolor de la muerte de su amado hijo José, y si bien no murió, pero para él fue como si en realidad hubiese muerto. Era la nueva llamada al celestial libertador la que resurgía en aquel sacrificio, que llamaba a hacer resurgir el bien perdido. Además de esto, yo mismo al venir a la tierra quise morir, pero con el sacrificio de mi muerte llamaba al resurgimiento de tantas vidas y el bien que la criatura había hecho morir, y quise resucitar para confirmar la vida del bien y la resurrección a la familia humana. Qué delito grande es hacer morir el bien, tanto que se requiere el sacrificio de otras vidas para hacerlo resurgir.
Ahora, con toda mi redención y con el sacrificio de mi muerte, no reinando mi divina voluntad, no todo el bien ha resurgido en la criatura. Ella está reprimida y no puede desarrollar la santidad que quiere. El bien sufre intermitencias, ahora surge, ahora muere, y mi fiat queda con el dolor continuo de no poder hacer surgir todo el bien que quiere en la criatura. Es por esto por lo que me quedé sacramentado en la pequeña hostia. Partí para el cielo, pero al mismo tiempo me quedé en la tierra, en medio de las criaturas, para nacer, vivir y morir, si bien místicamente, para hacer resurgir todo el bien en ellas que el hombre rechazó con sustraerse de mi divina voluntad. Y a mi sacrificio, quise unido el sacrificio de tu vida, para hacer resurgir su reino en medio de las generaciones humanas, y desde cada tabernáculo estoy como espiando para hacer obra completa, redención y fiat voluntas tua como in cielo così in terra, contentándome con sacrificarme y morir en cada hostia, para hacer resurgir el sol de mi fiat divino, la nueva era y su pleno triunfo. Yo al partir de la tierra dije, voy al cielo y quedo sobre la tierra en el sacramento. Estaré contento de esperar siglos, sé que me costará mucho, ultrajes inauditos no me faltarán, quizá más que en mi misma pasión, pero me armaré de paciencia divina, y desde la pequeña hostia haré obra cumplida, haré reinar mi querer en los corazones, y continuaré estando en medio de ellos para gozarme los frutos de los tantos sacrificios que he sufrido. Por eso, únete junto conmigo al sacrificio por una causa tan santa y por el justo triunfo de que mi voluntad reine y domine.